A pesar del apoyo del Colegio de Matronas al proyecto que despenaliza el aborto bajo 3 causales, desde la agrupación Matronas por la Vida han criticado a la presidenta del gremio, Anita Román, por su postura frente a esta iniciativa. Queremos conocer más detalles del tema y para eso está junto a nosotros en CNN Chile Paola González, miembro de Matronas por la Vida. Muy bienvenida. Muchas gracias. Gracias por la oportunidad de poder manifestarnos y hablar con la verdad respecto a la ley que se discute hoy día en el Congreso. Paola, partamos un poco por cuáles son, o cuál es más bien, la postura que ustedes tienen y por qué discrepan de lo que se ha dado a conocer públicamente, que es la posición que tiene el Colegio de Matronas y que así lo ha planteado su presidenta, de señalar que es una buena iniciativa y que avanza respecto a este tema en nuestro país, que se apruebe este proyecto de despenalización del aborto bajo 3 causales. Es una ley muy mentirosa y no se ha hablado con la verdad en ninguna de las situaciones en donde se ha tenido la oportunidad. Particularmente la colega Román ha sido además muy inexacta respecto a su postura. Partió en una entrevista en diciembre del 2002 en la revista Paula, dando a conocer que ella no estaba de acuerdo bajo ninguna perspectiva respecto a la interrupción del embarazo, y a correr del tiempo ha ido cambiando su opinión y ha dicho hoy día que esa entrevista obedece más bien a una postura personal, pero que su labor es representar al colegio. Y claro, pudiera ser, pero las personas que pertenecemos al gremio sabemos que nunca se hizo una consulta por ninguno de los medios para saber cuál era la opinión real de los matrones y matronas que trabajamos en el país, seamos pertenecientes al sector público como al sector privado. Por lo tanto, hemos solicitado por distintas formas que ella nos transparente y nos dé a saber cuál es su real motivo, la real razón que hay para que ella, como líder de un gremio tan importante en la vida de las personas en nuestro país, se manifieste a favor de algo que nunca fue consultado. Esa es la principal crítica que ustedes tienen por estos días, de que no hubo una votación, una asamblea donde se decidió una postura común por parte de quienes pertenecen al Colegio de Matronas. Así es, así es. Además, sabemos por ley de transparencia que hasta el 2012 no habían en promedio más de 300 colegiados activos y nuestra agrupación hasta hoy en la mañana superaban los 500. Por lo tanto, consideramos que su opinión numéricamente no es representativa al gremio. Ahora, si es que efectivamente se acogiera esta inquietud que tienen ustedes de que hubiese una consulta o alguna asamblea donde se decidiera de esa forma dejar claro cuál es la postura que tiene el Colegio Matrona y, por ejemplo, hubiese una visión que estuviese de acuerdo con este proyecto, ¿se aceptaría? ¿Qué pasaría, por ejemplo, con usted, que entiendo que no está de acuerdo, de seguir perteneciendo a este colegio? Nosotros somos matrones y cuando egresamos de nuestra carrera juramos, igual que todos los profesionales de la salud, pero nuestro juramento apunta principalmente a la protección de la vida. Y esto no lo decimos nosotros, lo dijo la presidenta cuando presentó el proyecto. Cuando estamos hablando de interrumpir el embarazo es porque hicimos todo mal antes y estamos llegando muy tarde. Esta ley no va a mejorar los abusos sexuales en las menores de edad, no va a hacer que haya menos fetos inviables y no va a mejorar los riesgos maternos. No hay nada que sustente además un apoyo reparatorio ni para la violación ni para las mujeres que tengan que tomar esta decisión, que para nosotros es, entre comillas, libre y voluntaria. Porque no es libre y voluntaria cuando no se están ofreciendo otras opciones. Ahora, ¿qué pasa con la realidad en nuestro país? Porque abortos hay, y hay abortos ilegales, y muchos dicen que de hecho hay una cifra negra que ni siquiera se puede contabilizar, y los registros hablan de muchas veces que situaciones riesgosas se dan en estas prácticas. Y también hay recomendaciones de organismos internacionales. Hace pocos días también, por ejemplo, Amnistía Internacional señaló que se estaban violando los derechos de las mujeres y las niñas y que se seguía con una legislación como la que tenemos por estos días en nuestro país y no se avanzaba justamente a debatir en este proyecto. ¿Qué pasa con la realidad, por ejemplo, de la cantidad de abortos que se practican de forma clandestina y que lo que busca, por una parte, usted da en un punto que es obviamente ya se llegó tarde muchas veces cuando hay que enfrentar un aborto, pero resolver tal vez un problema
del día a día y que ocurre en nuestro país. Lo que pasa es que hay que diferenciar el proyecto de ley en sí mismo con la realidad en Chile. Son dos cosas súper distintas. Primero, el proyecto plantea la interrupción del embarazo y no es lo mismo eso que el aborto en sí mismo. Ya en las dos primeras causales no hay un límite de edad gestacional, solo en la causal violación. Sí. Por lo tanto, nosotros bajo esa premisa entendemos que una persona a cualquier edad gestacional, aunque esté cercana al término, pudiera interrumpir su embarazo bajo las dos primeras causales. Y segundo, es una ley que tiene 3 causales súper específicas, por lo tanto tampoco mejora el hecho de que las personas estén hoy día haciendo abortos clandestinos, porque esta ley deja en promedio al 90% de las mujeres fuera de esta situación y van a seguir siendo penalizadas, y van a seguir siendo castigadas, y van a seguir, por lo tanto, haciéndose un aborto clandestino. Hoy día no es como lo plantea la colega Román, que llegan mujeres con alambres, con palillos, qué sé yo. Eso no es cierto. Hoy día hay un mercado negro de misotrol y la misma colega Román, asociada a la corporación Miles, ha invitado a debates que no son tal porque van todos los que están de acuerdo con el tema del aborto, y enseñan a los alumnos de pregrado o enseñan en tutoriales en YouTube cómo abortar. Entonces eso me parece que es tremendamente irresponsable, porque creo que antes de eso tenemos una misión, que es sacar a las niñas del riesgo real, que es sacar a las personas... Me llama la atención lo que usted está diciendo, que la presidenta del Colegio de Matronas a través de tutoriales enseña a abortar. Sí, claro. A través de los tutoriales en internet, la corporación Miles, que ha invitado a tirarse contra el auto, y yo atendí a una paciente que hoy día su guagua tiene 3 meses, es linda, preciosa, y ella todavía está en la UCI, quebra entera. La corporación Miles. Sí, claro. Y cuando se presentó... Me llama la atención porque cuando uno ve, es un organismo que ha participado en bastantes debates, que tiene una postura que es clara, independiente que puedan haber posturas en contra, pero por lo menos hasta ahora, si uno indaga o por lo menos ingresa alguno de los elementos en los cuales se han producido estos debates, no sé si enseñen métodos de abortar a través de videos. Por eso encuentro que hay que ser responsable de repente cuando uno emite este tipo de declaraciones, sí, sobre todo argumentando que la veracidad de señalar algo así. Es que soy súper responsable como vocera de Matrones por la Vida en decirlo, porque tenemos los tutoriales grabados que pueden quedar a disposición de ustedes cuando lo requieran, y tenemos también las declaraciones que hizo la señora Claudia Díez después de eso, cuando se presentó a través de otro grupo un recurso en los tribunales, en donde ella argumenta de que esto en realidad obedece a una parodia, cuando en realidad eso es tremendamente irresponsable, porque estamos hablando en general de niñas que son adolescentes, por lo tanto su cerebro no piensa como adulto, y no porque sean tontas, porque no son adultos. Una cosa tal vez es plantear un debate y mostrar seguramente las fórmulas para poder, obviamente, que en nuestro país se pueda avanzar con respecto a tener una legislación en esta materia, pero otra cosa es decir que esos videos estén enseñando a abortar. Están enseñando a tirarse contra el auto. Y hay uno incluso que dice, bien, si quieres salir a la calle, la única forma de que pudieras abortar es esperar que cruces la calle con luz amarilla, porque es cuando acelera el auto, que va apurado, y entonces ahí el auto no va a alcanzar a frenar y tú te tienes que poner frente al auto para que el auto golpee tu vientre y así vas a abortar. Bueno, obviamente usted dice que está esa imagen y que usted puede contratar de eso, porque también sería interesante, porque encuentro que es una denuncia bastante grave de muy que grave. fundaciones y que también que la presidenta del Colegio de Matronas estén enseñando a abortar en nuestro país, independiente de todo, porque aquí hay un debate con respecto al aborto bajo 3 causales, y de hecho sabemos que el aborto también es ilegal. Claro que sí. Por lo tanto, vamos a estar también atentos a esos antecedentes y obviamente a tener una respuesta de quien usted alude, que es la presidenta de la Fundación Miles y también la presidenta del Colegio de Matrones. Pero para no quedarnos en ese punto y avanzar, usted da cuenta de que tal vez la legislación en nuestro país no va
a finalmente beneficiar, más bien, no va a ser una respuesta a la situación del aborto ilegal. Pero cuando uno analiza, por ejemplo, las cifras de otros países, de cómo se ha ido avanzando en esta legislación, hay 60 países, por ejemplo, que lo consideran legal. En 12 hay también la violación, el riesgo de vida de la madre. De hecho, en muchos de ellos también está el factor económico como una razón. En 81 de ellos también está el tema del riesgo de vida de la madre, problemas de salud física y o mentales. ¿Qué pasa con la legislación también de otros países que muchas veces es tomado como un antecedente para este debate, y sobre todo cuando se expone que nuestro país junto a otras naciones son los únicos que penalizan el aborto a nivel mundial? Yo creo que cuando se va a hablar de algo tan delicado, uno tiene que poner sobre la mesa todos los antecedentes y no algunos antecedentes. Entonces, hay que revisar también cuál es la experiencia y la postura de los países que hoy día, como Francia o como España, u otros europeos, están hace más de 30 años con leyes que aprobaron el aborto y que hoy día están tratando de desaprobarla o de buscar otras estrategias porque se dieron cuenta de que en efecto no hay un beneficio, hay más bien un riesgo. Y el riesgo nunca va a dejar de existir porque las señoras que decidan interrumpir su embarazo igual van a ser sometidas a situaciones de pabellón, hay riesgos quirúrgicos, igual. Decir que es más seguro son mentiras. Ahora, para ser claro, la postura que tiene usted, que está en Matronas por la Vida, es que no se avance en ningún tipo de legislación, que se deje tal cual como está la normativa en nuestro país. Y también se lo pregunto porque en nuestro país existía una normativa y todo esto cambió en el año 89, en las modificaciones que se hizo a nuestra Constitución, estaba establecido también el Código Sanitario. Entonces, muchos también discrepan de la forma y el momento en el cual se hace este cambio. ¿Qué debiese pasar? ¿Cuál es la expectativa que ustedes tienen con respecto a este tema? A ver, la primera causal para nosotros no tiene ningún sentido legislar porque ya existe como normativa ministerial 119 en donde está legalizado y autorizado las maniobras necesarias para salvar a la madre en riesgo vital, y eso incluye todas las patologías que menciona el proyecto, ¿ya? Por lo tanto, y de hecho la redactaron las mismas personas que hoy día apoyan el proyecto. Entonces, ¿cómo vamos a legislar algo que ya está legislado? ¿Pero hay una ley con respecto a esto? ¿O hay una norma, está legalizado y es una normativa ministerial. Y por lo tanto, ¿por qué no se puede reafirmar o finalmente ejecutar? Porque entiendo que... Es que ya se hace. Y nadie va preso, ni el médico ni la señora. Ahora, hay casos, por ejemplo, acá se han hecho bastantes debates respecto al tema, donde se plantea que si bien cuando está en riesgo de la vida de la madre, muchos casos el debate está si es un riesgo latente o es un riesgo que también se puede dar más adelante, donde también se expone a esa madre una serie de situaciones. Hay casos bastante emblemáticos de mujeres que han tenido que sufrir situaciones muy complejas, que de hecho han arriesgado, por ejemplo, perder su útero, y que ellas dicen que muchos médicos no les dieron la oportunidad, o sea, más bien, no tuvieron la opción de realizarse un aborto, justamente porque ellos señalaban que podían arriesgar algún tipo de sanción si lo realizaban. Nosotros revisamos cada uno de esos testimonios y son todos antes del 2011, que fue cuando por normativa ministerial se lanzó la norma 119. Y a partir de esa norma en adelante no hay casos registrados, y antes de eso también obedece al Lex Arti. Una cosa es el aborto como situación dolosa de provocar la muerte del feto o del hijo, y otro es que por consecuencia de salvar la vida de la madre, el feto fallezca. Son dos cosas distintas, y esta última no es un delito. Ahora, para ser claros, porque también nos queda poco tiempo, la postura respecto a los otros dos, que es en caso de violación y también de inviabilidad fetal, ¿cuál es la posición que ustedes tienen con respecto a eso? Le hemos preguntado a cada una de las mujeres que han tenido pronósticos de muerte en sus fetos si acaso adelantar la muerte en la gestación mejoraría su duelo y su dolor como madre. Ninguna de ellas, cuando va al alto riesgo obstétrico, sea público o privado, va a preguntar cómo está mi producto o cómo está esa cosa, asumiendo que es un mal formado. Todas preguntan cómo va mi hijo. Y por supuesto que el 100% de las mujeres a las que le hemos preguntado ha dicho no mejora mi dolor. Mis hijos es hijo igual.
Pero cabe la posibilidad también de que haya mujeres que tal vez sientan que estar con o llevar a término un embarazo que es inviable también puede ser una situación de tortura o de cierta complejidad y que tal vez tienen el derecho a poder elegir. Claro, porque pero nadie se la estaba obligando finalmente a abortar, sino que está la posibilidad de que ellas puedan tomar una determinación con respecto a llevar a término o no ese embarazo. Así como está planteada la ley es, señora, nosotros le ofrecemos la posibilidad de interrumpir su embarazo o de lo contrario, usted decide que no arréglesela sola, porque en el servicio público al menos pierden su prestación Chile Crece Contigo y quedan total y absolutamente abandonadas. O sea, o eligen o queda sola. Entonces eso no nos parece que sea libre. Y si es que hubiese algún tipo de acompañamiento, ¿sí consideran que se debiese por lo menos tener esa posibilidad? No creemos que vaya a haber algún tipo de acompañamiento porque no lo va a financiar el Ministerio de Salud, lo va a financiar el Ministerio de la Mujer. Y eso es porque no es un problema, en Chile el aborto no es un problema de salud pública. Bueno, ahí está entonces también y la postura que ustedes tienen con respecto a este tema. Le agradecemos muchísimo haber estado junto a nosotros acá en CNN Chile. Gracias. Vamos a ir al corte, vamos a hacer un alto y ya volvemos con más.